Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Acaba de terminar el Gran Premio de Francia y bueno, muchas emociones. La verdad que una carrera que no decepcionó, por momentos se volvió un poquito monótona, pero creo que tuvo lindas emociones, sobre todo al principio. Creo que pintaba para ser una gran batalla entre Verstappen y Leclerc, pero todos sabemos lo que sucedió. Vamos a estar analizando todo lo que pasó en el Gran Premio de Francia con la victoria de Max Verstappen, que al parecer le baja el martillo a esta temporada. Tiene que pasar algo muy importante, un cambio muy grande para que realmente Verstappen se le escape este mundial. Pero vamos a repasar todo lo que sucedió en Paul Ricard. Arrancamos hablando un poquito de la largada. Gran largada de Leclerc, largó muy bien Charles. Gran largada de Lewis Hamilton, pero sobre todo la largada de Fernando Alonso, que es característico por eso, superando a Russell, superando varios pilotos, quedando quinto en la largada y Fernando Alonso detrás de Sergio Pérez. Bueno, tuvimos una linda largada limpia, sin incidentes, pero el incidente llegaría en la chicana, donde Ocon y Tsunoda se encontraron. Me parece que fue un error de Ocon, que entró pasado, lo perdió un poquito de cola, lo chocó a Tsunoda y Tsunoda prácticamente después de eso su carrera arruinada siguió un poquito más, pero terminó abandonando más adelante el piloto japonés. Los abandonos Magnussen y Latifi sufrieron un encontronazo entre ellos. Fue culpa de Magnussen en la curva 2, donde se sube mucho al piano. Latifi lo lleva hacia afuera, pero le deja un poquito de espacio. Magnussen se sube al piano y se lo lleva a Nicolas Latifi, también abandonando ahí el piloto canadiense. De Leclerc voy a hablar ya cuando hable de Ferrari. Y el último abandono que tuvimos, el de Guan Yu Zhou, que sacó ese Virtual Safety Car a lo último en la carrera, que trajo algunos cambios después. Todo parece indicar que puede llegar a ser un problema de unidad de potencia lo de Guan Yu Zhou. Otra vez Alfa Romeo con problemas en ese sentido. Los últimos clasificados, Mick Schumacher, que la verdad que no pega una. Mick tuvo un contacto con Guan Yu Zhou en la curva 11, en la cual venía haciendo una gran maniobra Mick Schumacher después del safety car, pasándolo por fuera al piloto chino, al piloto del auto número 24, pero el piloto chino lo perdió, lo tocó, entró en trompo. Después tuvo que entrar el piloto chino a cambiar el alerón. Mick Schumacher se terminaba por ahí la carrera de las opciones por ahí que tenía, porque quedaba muy lejos. Los Haas fueron los primeros equipos, los primeros pilotos en parar, tanto Magnussen como Mick Schumacher. Muy temprano, en la vuelta 9 aproximadamente, pararon y todo indicaba ir a 2 paradas, mientras el resto trataba de estirar para ir a una parada, que fue lo que terminó haciendo. Creo que el equipo Haas por ahí deja pasar. A ver, no. A ver, largaban detrás. Yo creo que en cuanto a ritmo, por ahí Magnussen erró. Magnussen venía con una gran largada. También fue uno de los pilotos que largó. En la primera vuelta pasó 7 autos, el piloto danés. Y después, bueno, terminó, creo que complicando la situación con la estrategia, pues ya estaba en la 13ª, 12ª posición ahí en la primera vuelta, solo el piloto danés. Y se complicó con la estrategia para mí, apuntando a 2 paradas. Creo que podrían haber terminado en los puntos, porque después con el safety car todos pararon y quedó atrás Kevin Magnussen. Pero bueno, veremos, el ritmo está. Era una carrera complicada porque largaban los dos del fondo, pero así todo podrían haber aprovechado como esa oportunidad. Para mí erraron con la estrategia desde el principio. Valtteri Bottas, 14º, bajó 3 posiciones de donde largaba el piloto finlandés, que fue a 2 paradas. La verdad que de los pocos que hicieron 2 paradas, la mayoría hizo una. Carlos Sainz fue otro que hizo 2 paradas. Y bueno, le terminó costando, como digo, ¿no? Una parada extra en Paul Ricard, lo hablábamos anoche en la previa, y realmente te cuesta mucho, te cuesta unos 35 segundos una parada, unos 30 segundos, perdón, una parada, unos 5 segundos más que la temporada pasada. Es uno de los pits más largos ahora con las modificaciones que se hicieron. Y bueno, se demostró que realmente fue muy complicado remontar, como le pasó incluso a Carlos Sainz, que salió muy detrás, que ya lo vamos a hablar. Albon, 13º, terminó ahí. La verdad que largó en esa posición. Terminó ahí el piloto tailandés, que por ahí mucho más no podía hacer con el Williams. Sabemos que el Williams ha dado un pasito adelante, pero creo que todavía le falta para meterse en esa zona media. Es un equipo que, como digo, ha dado un paso adelante, pero todavía le falta un poquito extra para pelear por ahí, para entrar al top 10. Pierre Gasly en la 12ª posición. Carrera complicada del piloto francés, que ya se la complicó el día de ayer en el tema de la clasificación, no largaba muy atrás. Después, bueno, optó ir por una estrategia alternativa al piloto francés, que fueron tanto él como Bottas como Sainz, fueron los pilotos que largaron con el duro, el resto todos con el medio, pero sin dudas no le terminó dando resultado.
Sí, logró estirar el medio bastante, 35 vueltas en el último stint en el medio, fue lo que hizo el piloto francés, que fue por ahí el único que fue hasta el final y por ahí le terminó costando hacia el final de la carrera, que después cuando hablemos de Sainz también vamos a analizar ese tipo de estrategia que me parece que Ferrari erró por ahí. El equipo Aston Martin, que la verdad que Vettel y Stroll en la última curva casi tiran por la borda ese puntito que logró Lance Stroll ahí en la 10ª posición. Aston Martin que se lleva otro puntito más. La verdad que, bueno, más no podían optar. Aprovecharon por ahí el abandono de Leclerc, como digo, para meterse en los puntos. La situación de lo que pasó con los Haas que por ahí estaban para pelear por esa posición, sobre todo Magnussen. Pero sin dudas el equipo Aston Martin otro puntito más y va sumando de a uno, de a dos puntitos, va sumando el equipo británico. Como digo, Sebastian Vettel detrás de Lance Stroll, que por momentos Stroll se quejaba por la radio que lo dejen conducir. Como digo, casi se tocan en la última parte del circuito, en la última curva, que llegaron muy cerquita ahí los dos pilotos. Y la verdad que esquivaron un problema mayor los pilotos del equipo Aston Martin. Daniel Ricciardo, Lando Norris, séptimo Norris, noveno Ricciardo, más no podían hacer porque el ritmo de Alpine era superior, lo supera Alpine en la tabla del campeonato de constructores, que ya lo vamos a analizar al final del video. Norris séptimo, como digo, batallas con Alonso, pero en ritmo no pudo superarlo, no pudo mantenerlo ni siquiera Asturiano. Lo analizábamos que clasificando por ahí una vuelta tenía un poco más el McLaren, que ese Alpine estaba más preparado para carrera y se vio. Ricciardo noveno, puntitos importantes que necesita McLaren para mantenerse ahí, si bien lo superó el equipo Alpine, están ahí cerquita en ese sentido. Bueno, ya veremos si estas mejoras que se vio, porque se vio un pasito adelante este fin de semana del equipo McLaren, pero sobre todo una vuelta, veremos ya de cara a Hungría que a priori puede ser un circuito que les cueste un poquito más. El equipo Alpine, Alonso sexto, Ocon octavo, la verdad que un gran trabajo de Fernando Alonso, una gran largada, batallas interesantes. Y se mantuvo fuera de problema el piloto asturiano, sumando y fuerte para el equipo Alpine, otra vez por delante de su compañero de equipo. Largaba en la séptima posición, avanzó una posición con el abandono de Leclerc, fue superado por Sainz, que era algo que se esperaba, que él lo dijo en la previa. Ocon, gran trabajo, como siempre Ocon se mete de una forma u otra y sigue constante sumando puntos, suma puntos en su país. Largaba décimo, llegó octavo, una muy buena maniobra con Daniel Ricciardo superándolo por fuera en la curva 10, una muy linda maniobra que, bueno, fue limpia por parte de los dos porque esas maniobras a esa velocidad en esa curva tiene que ser por parte de los dos pilotos, ¿no? Una maniobra compartida y en ese sentido el equipo Alpine sigue sumando y logra ese objetivo que es la cuarta posición en el campeonato de constructores, hay que ver si lo pueden mantener. Entro con Carlos Sainz y con Ferrari y acá voy a hablar un poquito. La verdad que Ferrari, bueno, se autodestruye por así decirlo, ¿no? Voy a hablar también de Leclerc en este sentido. Primero voy a hablar de Charles Leclerc. La verdad que Leclerc había hecho una gran largada. Max Verstappen lo presionó mucho en el primer stint. Una vez que logró romper el DRS, se escapó un poquito. En cuanto al tema de lo que sucedió con el incidente, por lo que decía Leclerc después de la carrera en las entrevistas, dice que fue un error de él, que fue un error como el de Imola, que todavía no había revisado la data de lo que pasaba. Al momento que estoy grabando esto no salió más información, solo los comentarios de Leclerc en cuanto a la entrevista después de la carrera. Y dice que fue un error de él, se nota cómo lo pierde. Es un error raro porque lo pierde ya entrado en la curva, ¿no? Pero puede ser un error producto de haber presionado de más. Ferrari por ahí estaba esperando se veía las imágenes al box que los mecánicos estaban por arreglar los neumáticos, al parecer podía llegar a parar porque Verstappen había parado 2 vueltas antes, ya no había hecho un... A ver, se había quedado no solo una vuelta fuera sino dos y se esperaba por ahí que paren en ese sentido, pero la verdad es que bueno, todo da indicar que fue un error de Leclerc, se nota cómo se va un poquito de la huella en ese sentido, pero me pareció extraño el tema de lo perdió muy entrado ya en la curva, presionando de más, los neumáticos ya no daban más, se veía los blistering en el neumático medio. La verdad que, a ver, el auto no sufrió golpe importante, porque si bien terminó contra las barreras se veía que la suspensión estaba bien, que incluso la trompa no tenía mucho daño, que se quejaba Leclerc por la radio de que no podía acelerar, no podía sacarlo, era lo que daba a entender el piloto, que decía el acelerador no va, que él quería poner reversa y sacarlo y no lo pudo sacar. Pero es un error que prácticamente le termina costando las chances en el campeonato, ¿no? Es muy difícil levantar la cantidad de puntos que da, 63 puntos de Max Verstappen. Max Verstappen no comete errores, parece estar imbatible. Incluso, como digo, el Red Bull en velocidad punta era escalofriante comparado con el Ferrari hoy. Y yo creo que la presión que le puso Max Verstappen también favoreció a este error de Charles Leclerc, que, bueno, desencadenaría ese safety car en el cual aprovecharían todos para parar.
Y por el otro lado, Carlos Sainz, que Carlos Sainz tiene que luchar no solo contra las condiciones, contra todos los pilotos que tuvo que superar hoy, que si bien no hizo una gran largada, Carlos Sainz se mantuvo fuera de problemas, venía con un neumático duro, tampoco le favoreció el safety car a su compañero de equipo porque tenía que ir con el medio hasta el final, cosa que podría haber hecho, que después lo vamos a analizar. Ferrari que, a ver, hace una parada lenta, lo larga, le hacen un unsafe release, le dan 5 segundos de penalización que tiene que cumplir después. El ingeniero le explica a Sainz que tiene un stop and go y Sainz desde el auto le dice no, no es un stop and go, son 5 segundos. Después confusión, plan D, plan B, plan A. No sabían qué hacer, le hablan en mitad de la batalla con Sergio Pérez por la radio, lo llaman al box y él dice, no, no, ahora no, que estoy batallando, o sea, Ferrari no mira lo que hay en la telemetría, tiene todo, tiene los tiempos, tiene el mapa, tiene el monitor, tiene las cámaras a bordo, la verdad que es increíble, si bien en la transmisión llegan tarde las radios, pero el momento en cómo le contestó Carlos Sainz da a indicar de que realmente estaba ahí, estaba pegado a Sergio Pérez. Y me llamó un poquito la atención que Ferrari lo haya parado a Carlos Sainz, porque en ese momento lo había superado, Checo venía con problemas, no venía con un buen ritmo, todo daba a indicar de que por ahí podía llegar a estirar el neumático medio hasta el final, como lo hizo Pierre Gasly. A ver, siempre teniendo un poquito con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Pero después Carlos Sainz incluso se preguntaba, ¿por qué paramos? ¿Por qué paramos? Podríamos saber, o él podría haber visto que una cuarta o incluso hasta la tercera posición podía llegar a ser posible con el tema del neumático, que como digo, Gasly hizo un stint de 35 vueltas con el neumático medio en ese sentido y terminó ahí de Sebastián Vettel, también son autos diferentes. Rendimientos diferentes, pero Carlos Sainz hizo una gran carrera en ese sentido, salvó un poquito los muebles, se lleva la vuelta rápida también. Bueno, veremos ya para la próxima carrera qué es lo que puede hacer Ferrari, pero también quedó lejos en el campeonato de constructores, limitó daño Carlos Sainz, llegando hasta la quinta posición, por ahí algo similar que había hecho Charles Leclerc en el Gran Premio de Canadá, pero sin dudas, bueno, es un martillazo fuerte contra Ferrari y Carlos Sainz demuestra otra vez que no solo tiene que competir contra Red Bull, Mercedes, contra los demás equipos, sino que también tiene que competir contra su propio equipo y es lo que está haciendo, los que no acostumbra a demostrar Ferrari, ¿no? En ese sentido de cómo se termina complicando la situación. Y lo de Leclerc me recuerda un poquito por ahí a la situación de Alemania 2018 con lo de Sebastian Vettel, ¿no? Que puede ser un impacto muy fuerte en el campeonato y que acá prácticamente sea el último clavo en el ataúd de las chances de campeonato del equipo Ferrari. Ya veremos cómo tiene que pasar cosas muy grandes para que puedan revertir esto. La Fórmula 1 siempre da sorpresas, pero sin dudas todo va encaminado a que Max Verstappen apunta a ese segundo título y tiene una tranquilidad enorme el piloto neerlandés, que ya vamos a hablar un poquito de él. En cuanto al equipo Mercedes, la verdad que el equipo Mercedes, como digo, siempre encuentra una manera. Se esperaba un gran rendimiento del equipo de Brackley este fin de semana, el rendimiento no estaba, pero así todo logran su mejor resultado de la temporada. Es una cosa impresionante. Yo creo que estamos volviendo a ver al Lewis que nos tenía acostumbrado, al Lewis Hamilton que conocemos, ¿no? Ese Lewis que cuando ve una oportunidad la aprovecha. Gran largada. La manera en la que traccionó fue impresionante. Cómo rápidamente supera a Sergio Pérez, se pone a la par de Max Verstappen, pero inteligente, sabe que no le iba a dar en ese sentido. Un solo error cometió que se fue ancho a la salida de la 2, que perdió un poquito de tiempo. Y después, batallando con Sergio Pérez, lo mantuvo atrás toda la carrera. Incluso le empezó a hacer diferencia. Le terminó haciendo 6 segundos de diferencia a un Red Bull de Checo. Que 6 segundos y medio que prácticamente no estuvo nunca o nunca lo puso en una situación en la cual lo podía superar Sergio Pérez. No daba la sensación esa, ¿no? La verdad que como digo, Hamilton logrando su mejor resultado de la temporada, sacando un extra cuarto podio consecutivo del piloto británico que está cerrando esta primera parte de la temporada de una manera impresionante. Y como digo, el Mercedes no fue ni cerca al rendimiento que vimos en Silverstone. Dice que esperan mejoras para las siguientes carreras, que quieren dar un pasito adelante. La verdad es que todavía está lejos de Red Bull, o por lo menos del Red Bull de Max Verstappen, ¿no? Y por ahí del ritmo de Sainz y de Leclerc también. El Red Bull de Checo lo superaron, ¿no? Y no solo él, sino Russell, que ya va a hablar de Checo. Y ahora quiero hablar de Russell también, que tuvo una gran carrera el piloto británico, en la cual esa maniobra polémica con Checo, en la cual se tira la chicana, Checo corta la chicana, me parece que fue un poquito un intento medio terrorista por ahí de George Russell. No había hueco, prácticamente lo cerró bien Checo, y Checo hizo bien en cortar la chicana, o sea, está bien. Después la FIA sacó el comunicado que no había necesidad de investigación. Entró para mí un poquito pasado, demasiado optimista me parece en ese sentido George Russell, que después se quejaba por la radio y Toto Wolff lo agarró y le dijo: listo, deja de quejarte, George, que tenés el ritmo, y anda a presionarlo a Checo, como anda dándole la orden. Listo, ya está, ya pasó, vamos que tenemos el ritmo y podemos lograr ese podio, le decía a Toto Wolff. Bajó mente fría.
Gran trabajo del Delta, algo que por ahí puede pasar un poquito desapercibido, pero en el Virtual Safety Car los pilotos tienen un Delta, que tienen que ir por cada mini sector, tienen que pasar en determinado tiempo, ¿no? Y se veía como por momentos, llegando a la última parte del safety car, del Virtual Safety Car, había mucha diferencia entre Checo y Russell que sorprendía, ¿no? Que es por ahí lo que hacen algunos pilotos y lo que me parece que hizo Russell. Los pilotos por ahí tratan de dejar un poquito de distancia en las primeras partes del Virtual Safety Car para después poder acelerar sobre el final del Safety Car, del Virtual Safety Car, recuperar ese tiempo al final para poder mantener sobre todo y acelerar al final, pegar acelerones, mantener un poquito más de velocidad para tener más en temperatura los neumáticos. Y me parece que la sanción de que dio George Russell en cuanto al relanzamiento le dio justo en el momento óptimo, relanzó mejor Russell que Checo. Checo quedó un poquito dormido y lo pasó, algo que realmente fue una sorpresa, ¿no? Entonces creo que hizo un gran trabajo del Delta y reaccionó de una gran manera mejor que Sergio Pérez en el sentido George Russell, que se lleva otro podio y muchos puntos para el equipo Mercedes, que otra vez vuelve a sumar más que el equipo Ferrari en ese sentido. Gran trabajo de los dos pilotos de Mercedes, pero la verdad que, como digo, para mí estamos volviendo a ver a ese Lewis Hamilton que estábamos acostumbrados y ese nivel del piloto británico que se lo ve más confiado, se lo ve más tranquilo, se lo ve más cómodo con el monoplaza y como digo, el equipo de Brackley mucho más no podía optar. La única forma de que gane de Mercedes era si le pasaba algo a Max Verstappen. Ahora voy a hablar del equipo Red Bull, arranco con Sergio Pérez, que la verdad que carrera complicada para Checo, que desilusiona un poquito, ¿no? Porque si bien, como él dijo, fue su fin de semana más complicado ayer en quali, esa vuelta de quali que metió, que terminó una 10ª de Max Verstappen, nos da a entender con lo que vimos hoy que la encontró justo, que incluso había más diferencia en ese sentido. Fue superado como digo, por Hamilton en la largada, no estaba cómodo, estaba en DRS, no podía atacar, no podía aprovechar esa velocidad final del Red Bull y bueno, esa batalla con George Russell que estuvo ahí al máximo, tuvo una gran batalla también con Carlos Sainz, en la cual Sainz lo pasa por fuera, una gran maniobra en la curva 10. Y después, bueno, batallando con George Russell. Pero la verdad que el podio se lo perdió Checo. Porque por ahí te da la sensación de que George Russell llegaba, pero que le faltaba un poquito al W13 para superar al Red Bull. Sobre todo, como digo, con esa gran velocidad punta. Y en el relanzamiento prácticamente se terminó durmiendo Checo. Es lo que nos da la sensación a priori por lo que vimos en la imagen. Después investigaremos un poquito más. Pero la verdad que un fin de semana para el olvido Checo, que pierde ese podio que prácticamente lo tenía ahí, ¿no? Prácticamente podíamos haber visto el mismo podio que la temporada pasada. Primero Verstappen, segundo Hamilton y tercero Checo. Nos daba la sensación de que iba a terminar así si no pasaba algo. Bueno, pasó en ese sentido en cuanto al relanzamiento del Virtual Safety Car, donde Checo se durmió y tuvo un gran relanzamiento George Russell. Así que bueno, pensar qué es lo que puede hacer de cara a la próxima carrera Checo y al resto de la temporada, porque realmente, a ver, en cuanto al ritmo, sigue diciendo que está incómodo, que cada vez va aumentando más la diferencia con su compañero de equipo. Si bien Verstappen está en un nivel increíble, una tranquilidad impresionante, está cómodo, pero no es normal que haya tanta diferencia entre los dos pilotos de Red Bull. Veremos para Hungría, donde incluso se espera que el equipo de Milton Keynes pueda tener una carrera más complicada que en Francia. De Verstappen, ¿qué quieren que les diga, gente? A ver, largó de manera normal, yo creo que Leclerc largó mejor que él, pero tranquilo, presionando, entró en DRS, ni bien se habilitó hasta la vuelta 13 que Leclerc rompió el DRS, rompió la diferencia, pudo salir del DRS, ¿no? Me parece que la presión que metió Verstappen sobre toda esa primera parte del primer stint, que incluso se le llegó a poner a la par en la curva 11 le hacía muy bien el Ferrari, le hacía mucha diferencia en el tercer sector. Pero bueno, presionó, fueron por el undercut y creo que todo eso desenfocó también en que Charles Leclerc cometa ese error que terminó cometiendo estampando a su F1.75 contra las barreras. Después de eso ya no había más problemas para el equipo Red Bull, era cuestión de manejar los neumáticos, de controlar el ritmo y de pasearse adelante como lo terminó haciendo Max Verstappen, que terminó a 10 segundos y medios por delante de Lewis Hamilton, pero creo que si quería podía presionar más y podía marcar una diferencia mayor, no la necesitaba y sin dudas del equipo Red Bull le anunciaban eso, sobre todo con las temperaturas tan altas que tuvimos, hacía mucho no teníamos una carrera con temperaturas tan altas y Max Verstappen prácticamente, gente, si no pasa algo raro termina sentenciando el mundial. Tiene que pasar cosas muy raras y tiene que dar un giro de 180 grados el mundial y sobre todo el equipo Red Bull en cuanto al desarrollo que tiene, en cuanto a que hoy en día sin dudas es el mejor equipo, con el mejor auto, con el mejor piloto en la máxima categoría y bueno,
todo encamina que Max Verstappen tiene prácticamente su segundo título ahí al alcance. Ya tiene 2 carreras y media de ventaja sobre su principal competidor, que es Charles Leclerc, en ese sentido, ¿no? Si bien a una vuelta sabemos que ha tenido más pole Charles Leclerc, pero los puntos se entregan el sábado y Verstappen no ha cometido errores esta temporada, mientras que Charles Leclerc ha tenido el error de Imola, y al parecer este error también, por lo que vimos a priori, fue de Charles Leclerc en ese sentido. Así que Max, cuando sus rivales fallan, golpea y golpea fuerte. Termina ganando las carreras. Y eso es lo que nos tiene acostumbrado a hacer el piloto neerlandés, que está en el mejor momento de su carrera. Vemos un Max Verstappen mucho más tranquilo, mucho más maduro, que te da la sensación de que no tiene techo, que te da la sensación de que va a poner el auto siempre donde le tiene que poner, que en cuanto a las decisiones que toma, tanto él como el equipo Red Bull lo hacen bien. Entonces no vemos un eslabón suelto de parte del equipo de Verstappen y de Red Bull, ¿no? Por ahí con Checo, como ya lo he analizado, está un poco más complicado. Pero la tranquilidad que te transfiere Max Verstappen a la hora de bajarse el auto. Muy buen detalle de Max a la hora de preguntar si Charles estaba bien por la radio. Su ingeniero Lambiase le contestó que estaba bien. Muy buena relación también entre Max y Charles, ¿no? Y la verdad que, bueno, está todo encaminado a que Red Bull se lleve tanto el campeonato de pilotos como el de constructores, que ahora vamos a analizar las posiciones. En el campeonato de pilotos tenemos a Max Verstappen en la primera posición, 63 puntos por encima de Charles Leclerc con 233 Max, 170 Leclerc, 7 por encima de Checo, que Checo se acerca aprovechando el abandono del piloto monegasco. 144 Sainz, un puntito por delante de George Russell y Lewis Hamilton con 127. El mejor del resto, Lando Norris con 70. En cuanto al campeonato de constructores, Red Bull se sigue escapando de Ferrari. 3.96 para Red Bull, 3.14 para la escudería de Maranello, y se le acerca el equipo Mercedes, que queda ahí a 44 puntos de Ferrari con 2.70 el equipo Mercedes. Alpine supera al equipo McLaren con 93 contra 89 del equipo McLaren. Alfa Romeo en la sexta posición. Bueno, gente, ahí cerramos con el resumen del día de hoy. Déjenme qué opinan de todo lo que sucedió en el Gran Premio de Paul Ricard. No olviden de suscribirse al canal si no están, dejar un like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video. Podés seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como Twitter, y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós.